esta iniciativa y también a la Sociedad Bíblica Chilena por su apoyo en la realización de este evento. El Centro de Estudios Oikónomos, que está organizando parte de este evento, es una iniciativa surgida en el corazón de jóvenes cristianos que buscan contribuir a nuestra sociedad, y hoy se complace en presentar al Dr. Darrow Miller, proveniente de Estados Unidos, quien amablemente nos ha concedido parte de su tiempo en Chile para compartir con todos nosotros su experiencia en comunidades de riesgo social. Durante la segunda mitad del siglo XX, los intelectuales de Occidente notaron que la sociedad estaba sufriendo cambios notorios. La cosmovisión del hombre occidental mutó, se acentuó la individualidad, el consumo, el progreso, la técnica. Esta es la paradójica posmodernidad, en que el estado de bienestar no es suficiente para el hombre. Hoy nuestra sociedad se precia de ser inclusiva y multicultural, pero ¿qué tenemos para ofrecer a los otros, aquellos que no encajan en nuestras categorías, o incluso hemos pensado en el otro? En medio de esta vertiginosa interpretación del hombre posmoderno, la pobreza sigue siendo una realidad en el mundo entero. Y de la misma manera, en medio de toda esta incertidumbre intelectual, se ha levantado una generación de hombres que contemplan esta realidad y que están dispuestos a trabajar para cambiarla. ¿Qué podemos hacer por los excluidos? Darrow bien dice que las sociedades cambian conforme cambian los individuos. ¿Puede cambiar la realidad de los pobres y de los excluidos si ellos mismos no cambian primero? Bajo ese paradigma, ciertamente no. Es entonces cuando se considera nuestra participación, la de todos nosotros hoy día. Nosotros los occidentales, que nos enorgullecemos del progreso, la técnica y el desarrollo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta que hoy día va a ser resuelta en este seminario. Nuestro invitado se hizo esa pregunta a los 19 años y hoy nos hacemos la misma pregunta nosotros. El Dr. Darrow ha trabajado largos años en contribuir no solo en la alimentación, sino también en la educación de los pobres, de aquellos que parecen poco valorados en un sistema de competencia, pero no lo ha hecho con ligereza. Ha pensado en la transmisión de una cosmovisión diferente. ¿De qué mentalidad, de qué cosmovisión hablará Darrow en esta conferencia? Se trata de una propuesta tan profunda como sencilla. Existe una verdad que es la respuesta total de Dios para las necesidades totales del hombre. Recibamos con nosotros al Dr. Darrow Miller con un aplauso. Good afternoon. Buenas tardes. It's good to be here in your beautiful country. Es muy bueno estar aquí en su hermoso país. This is my second time to Chile. Es la segunda vez que estoy en Chile, I was here about a year ago, un par de años atrás, and that's where I met Angel. y así conocí a Ángel. And coming out of our meeting, he said, when you come back to Chile, will you spend time at the university? Cuando nosotros nos reunimos, él me dijo, cuando tú vuelvas a Chile, podríamos tener un tiempo juntos. So it's a delight to be here. Entonces estoy muy contento de estar aquí. I want to share with you today something about my journey in relationship to working in the world of poverty. Esta tarde quiero compartir con ustedes acerca de mi viaje en relación con la pobreza. And I want to talk for a while and then we'll open it up to questions. Yo quiero compartir con ustedes un tiempo y que después podamos abrir para preguntas. For most of my adult life, I've worked with an international relief and development organization called Food for the Hungry. En toda mi vida adulta he trabajado en una fundación llamada Alimento para el Hambriento. We are a mid-sized development organization. Nosotros trabajamos por el desarrollo de las ciudades. You've probably heard of World Vision or Catholic Social Services. Those are the large organizations. Probablemente tú has escuchado otras organizaciones como World Vision y otras organizaciones encargadas de asuntos sociales. Food for the Hungry is sort of a mid-sized relief and development organization. Comida para el Hambriento es una de estas organizaciones también. And we're working in about 35 countries. Nosotros hemos trabajado en cerca de 36 países. And I spent 27 years working in the world of poverty. Y
Y yo he trabajado por 27 años en el mundo de la pobreza. My journey began when I was your age. Mi viaje comenzó cuando yo tenía tu edad. I was a university student Yo era un estudiante universitario and had the opportunity to travel to Mexico City y tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México for a 6-week work team one summer. por 6 semanas en un viaje de ayuda. We lived in an orphanage in Mexico City Nosotros vivimos en un orfanato de la Ciudad de México and spent the 6 weeks working on rehabilitating the school that was associated with the orphanage. y estuvimos trabajando 6 semanas en rehabilitar esta escuela, en mejorar esta escuela. But I'll never forget my journey into Mexico. Yo nunca olvidé mi viaje a México. I'd grown up in Los Angeles, California. Luego yo fui a Los Ángeles, California. I was a beach boy and a lifeguard, Yo crecí ahí, yo era un chico que iba a la playa. and I had never seen poverty Yo nunca había visto la pobreza. personally. I'd seen pictures of poor people, Yo solamente había visto fotos de gente pobre, but I'd never seen poverty. pero yo nunca había visto la pobreza. And I remember as we took the train from the California border to Mexico City, Y recuerdo que tomamos un tren desde California hasta la Ciudad de México, it took 3 nights and 2 days. 3 días y 2 noches. And as the train went further and further south, Y cuando íbamos llegando más hacia el sur, the poverty got deeper and deeper. la pobreza iba siendo más profunda. And when the train pulled into Mexico City, Y cuando el tren llegó a la Ciudad de México, it pulled in through a slum, a favela. el tren llegó a una favela. And I saw people living in houses made out of trash. Y yo vi gente que vivía en casas hechas de basura. And I had never seen anything like that. Y yo nunca había visto algo como eso. I remember the doors or the windows of the houses were old tires. Yo recuerdo ver las puertas y las ventanas de las casas todas rotas. The walls were made out of old cardboard boxes. Todas las murallas eran hechas de cartón. Children were playing in piles of rubble. Los niños estaban jugando en pilas de basura. And as I looked at this scene through the window of the train, Y nosotros íbamos mirando esto a través de la ventana del tren my heart was broken y mi corazón se quebrantó. and I cried. Y yo lloré. I don't know what it's like here in Chile, Yo no sé cómo es actualmente aquí en but Chile, in the United States, boys are taught not to cry. pero en Estados Unidos los hombres no lloran. We're told girls cry, boys don't cry. A nosotros nos dijeron, los hombres no lloran, las mujeres lloran. I don't know if it's the same here. Is it the same here? No sé si aquí es lo mismo aquí? Sí, sí, Women are nodding their heads. ¿quién habla? Las Men mujeres are no mueven staring. su cabeza. Well, I was so impacted by what I was seeing, I wept. Yo estaba tan impactado por lo que estaba viendo en ese momento. And that was a turning point in my life. Y ese fue un punto clave en mi vida. I knew at that moment I needed to do something about what I was seeing. Yo supe en ese momento que debía hacer algo con lo que estaba I viendo. couldn't just turn my back on it. Yo no podía solamente darme la vuelta y seguir. I couldn't have told you that that event would have directly led to my working for 27 years with Food for the Hungry. Y esto comenzó en mi trabajo, en Comida para el Hambriento. I can only say that in retrospect. I can only say that looking backwards. Él solamente puede compartir esto por lo que él vio antes, por lo que él ha visto. But I knew that I needed to respond somehow to what I was seeing. Yo sé que tenemos que ver y responder de alguna manera a esto que estamos viendo. I would say at that moment, my understanding of how you help the poor was relatively socialistic. En ese momento mi respuesta para este asunto era algo social. I was a socialist. Yo era socialista. You have poor people, and the poor are poor because the rich are rich. Tú tienes gente pobre porque hay pobres y porque hay ricos. And the way you solve the problem of poverty is to shift money and resources from people who are wealthy to people who are poor. La forma de solucionarlo era tomar el dinero de la gente que era rica y dárselo a los pobres. I was profoundly impacted by a book called Rich Christians in an Age of Hunger. Yo fui impactado por un libro que se llamaba Cristianos ricos en un mundo hambriento. And my thinking, as I say at this point, was one of
redistributing resources. Y en este punto mi pensamiento fue redistribuir los recursos. So that was a major milestone in my life. Y esto fue algo que marcó mi vida. A few years later, I had the privilege of studying in Switzerland. Pocos años después yo tuve el privilegio de estudiar In Switzerland. en Suiza. I was in a community called L'Abri. It meant the shelter. Yo estaba en una comunidad llamada La Brie. And I was staying in the home of a German lawyer named Udo Mittelmann. Yo estaba en la casa de un abogado alemán que se llamaba Udo Udo Mittelmann. Mittelmann. Good. It was February, Esto era fabuloso. and we were in the Swiss Alps in a very tiny Swiss farm village called Wemo. Nosotros estábamos en una villa de granjas. Those of you that live here, you have the mighty Andes in your backyard, Nosotros acá tenemos la cordillera de los Andes. and you know the beauty of the alpine beauty of the high Y ustedes, country here in Chile. y ustedes pueden ver la hermosa vista que podemos tener de la cordillera. Well, I was living in the Swiss Alps, Cuando yo estaba viviendo en los Alpes, in an alpine farm village with no more than 100 people in it. en una villa que estaba en los Alpes. I don't know how old the buildings are here in Chile, but in Switzerland, the houses in this village were 400 years old. Yo no sé cómo son los edificios acá en Chile, pero allá eran muy antiguos. It was a Sunday evening, Era un domingo en la mañana. and we were sitting around the table having English high tea, Estábamos sentados alrededor de la mesa teniendo un té, tomando un cups té. of little cups of very dark tea, Unas tazas pequeñas con té muy oscuro, little finger foods, little sandwiches. con unos pequeños sándwiches. There were candles on the table, Habían algunos dulces, algunas cosas sobre la mesa. dried cut flowers from the Swiss mountainside on the tables. Habían algunas flores también. There was quiet classical music playing in the background. Había música clásica alrededor. The snow was gently falling outside the window. The snow Había was nieve falling alrededor, outside the window. afuera, que podíamos ver a través de la ventana. It was an incredible setting. Era una escena increíble. And my host, Udo, turned to me in the middle of the conversation Y la persona que me había recibido me dijo algo en medio de la conversación. and he said something that changed my life. Y él dijo algo que cambió mi vida. He said, "You know, Darrow, Christianity's true even if no one believes it." Y me dijo, ¿tú sabes que el cristianismo es verdadero aun cuando no tenga creyentes? And I said, "What?" Y yo le dije, ¿qué? He said, "Christianity's true even if no one believes it." Y me dijo, el cristianismo es verdad aun cuando no haya nadie que lo crea. Now, I had been taught that Christianity was true because I believed it. Yo fui enseñado que el cristianismo era verdadero porque yo era cristiano. And here's somebody telling me it's true even if I don't believe it. Y alguien me estaba diciendo que el cristianismo era verdadero aun cuando yo no creyera. I didn't sleep for 2 nights. Yo no dormí por 2 noches. What is this man saying to me? ¿Qué me estaba diciendo este hombre? And finally, Finalmente, after 2 sleepless nights, después de 2 noches sin dormir, I came to understand what he was saying. yo entendí lo que él me había dicho. He was saying that Christianity is true Él me estaba diciendo que el cristianismo era verdadero because God exists. porque Dios existe. It's true to reality. Es verdadero y real. And this was a whole new thought for me. Y ese fue un pensamiento totalmente nuevo para mí. And I realized that having grown up in the United States, Yo me di cuenta que al haber crecido en Estados Unidos, having gone to secular and atheistic institutions, haber asistido a instituciones ateas y seculares, I had been trained to think like an atheist and a materialist. yo fui entrenado para pensar como un ateo, como un secularista. I had an atheistic mind. Yo tenía una mente atea.
I was a Christian Yo era cristiano by profession, por profesión, not working profession, but by my de profession. palabra, de boca, era cristiano, But I had an atheistic mind, pero tenía una mente atea and I didn't know it. y no sabía eso. And that was the second milestone in my life. Y esa fue la segunda cosa que impactó mi vida. I came to see both the existence and significance of the concept of worldview. Y pude entender la significancia del concepto de cosmovisión. A worldview is like a set of glasses for the mind. La cosmovisión es como unos lentes para tu mente. All day long, you look through your glasses at the world. Es como tú ves a través de los lentes el mundo. If you grow up in a culture that has an atheistic framework, Si tú creces en una cultura que tiene un marco ateo, then you look at all of life from that framework. tú vas a ver toda la vida a través de ese marco. If you grow up in India Si tú creces en India and you have a Hindu framework, y tú tienes un marco hindú, you will see the world through the lens or the eyes of Hinduism. tú vas a ver el mundo a través de los ojos del hinduismo. If you grow up in Africa Si tú creces en África or in the Amazon jungle, o en la jungla amazónica, you will grow up with a mindset of an animist. tú vas a crecer con la mentalidad de un animista. There are different worldviews, Hay diferentes cosmovisiones. and those worldviews not only determine how you see the world, Y no solo determinan cómo tú ves el mundo, they determine the kinds of societies that you create. también determinan el tipo de sociedad que tú vas a crear, que tú vas a formar. Or to put it a little differently, to say it differently, Para poner las sociedades de diferente manera, culture la cultura is a product of cult. es un producto de un culto. Cult is worship. Culto es adoración. Everyone worships someone or something. Todos adoran algo o alguien. You can be an atheist Tú puedes ser ateo and you end up worshiping yourself. y tú te estás adorando a ti mismo. Or you can worship nature. O tú puedes adorar la naturaleza. Or you can worship a little idol. O tú puedes adorar An idol. a un ídolo. Or you can worship the Creator. O tú puedes adorar al Creador. Everyone worships someone or something. Todos adoramos a algo o a alguien. And our culture Y nuestra cultura is derived from our worship. está formada por nuestra adoración. Culture is derived from cult. La cultura se deriva de culto. So every single human being has a worldview, a way of seeing the world. Entonces cada ser humano tiene una cosmovisión, una forma de ver el mundo. And that confrontation of that idea when I was 25 years old had a profound impact on me. Y cuando yo tenía 25 años tuve una confrontación de las ideas que habían dentro de mí. There were two other things that occurred during this time that shaped my adult life and work. Hay dos cosas que también formaron mi vida adulta. I had the privilege of traveling to Israel with my wife, Yo tuve el privilegio de viajar a Israel con mi esposa and we had a teacher named Dr. Hanson Rainey. Nosotros tuvimos un profesor llamado Hanson Rainey. Hanson Rainey. He was a Palestinologist. He studied Palestine. Él era palestino. And we were on a field trip Nosotros fuimos a unos pocos viajes up in the north of Israel one weekend, al norte de Israel. and he was giving a lecture Él estaba dando una clase, una lección about the valley in Israel called Megiddo. acerca de un valle en Israel llamado Megiddo. It's a very flat valley where throughout history empires have come to fight their wars. It's a perfect place to fight a war. Es un valle donde se han peleado muchas batallas
un valle perfecto. And while he was lecturing about this valley, Y cuando él estaba enseñando acerca de este valle, I was noticing a little mountain just next to the mountain we were on. yo estaba viendo una pequeña montaña que estaba cerca. And this mountain had a forest on it. Y esta montaña tiene un bosque. But I'd never seen a forest like this before. Yo nunca había visto un bosque como este. All the trees were the same height. Todos los árboles tenían la misma altura. And as I stared at the forest, I noticed the trees were planted in rows. Rows. Yo me di cuenta que los árboles estaban plantados en columnas. I'd grown up in the United States and I'd been to a lot of different forests, but I'd never seen a forest like this. Yo crecí en Estados Unidos y nunca vi un bosque como este. And I asked my professor, Dr. Rainey, can you explain this forest to me? Yo le pregunté a mi profesor, le dije, ¿tú puedes explicarme qué pasa con este bosque? And he said, yes, the Jews planted it. Y él me dijo, sí, los judíos lo plantaron. And I thought, that's interesting. Y yo pensé, eso es interesante. I thought only God planted forests. The idea that people could plant a forest had never occurred to me. Yo pensaba que solo Dios podía plantar bosques, no tenía la idea de que la gente pudiera hacerlo. And then he said something else very profound. Y él después me dijo algo muy profundo. But I didn't realize how profound it was until I went to work at Food for the Hungry. Pero yo no me di cuenta de lo profundo que era esto hasta que comencé a At the trabajar. time, I just thought, oh, this is very interesting. Y yo pensé, esto es muy interesante. He said there are two different people that have inhabited this land. Habían dos tipos de personas. One group believed that their God had cursed the land and that's why it was a desert. Un tipo de persona pensaba que Dios había maldecido la tierra y por eso no podía fructificar. The other people believed that their God had said this was a land of milk and honey. Y otro tipo de gente había dicho, pensaba que Dios había dicho esta es una tierra de leche y miel. And they transformed the desert into a garden. Y ellos transformaron el desierto en un jardín. Two different people, Dos diferentes tipos de personas. the same land, La misma tierra, a desert. un desierto. No gold, No oro, no forests, no bosques, no diamonds, no diamantes, no oil, no petróleo, a lot of sand and a lot of rock, muchas rocas, mucha tierra, arena and very little water. y muy poca agua. You have places like that in Chile, ¿Hay lugares como ese aquí en Chile? Sí. right? But there were two different people. Pero habían dos tipos diferentes de And personas. what made things different? ¿Y qué hace que las cosas sean diferentes? The vision for the land. La visión hacia la tierra. They started with the same natural resource base, Ellos comenzaron con los mismos recursos naturales, but produced two totally different results. pero produjeron dos resultados muy diferentes. And the results had nothing to do with the resource base, Y el resultado no tenía nada que ver con los recursos que but it tenían, had everything to do with the vision. pero tenía todo que ver con la For the visión land. que ellos tenían de la tierra. And I made a note of that. I thought, oh, that's very interesting. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo pensé, esto es muy interesante. But like I say, I had no idea how important it was until I started working at Food for the Hungry. Yo no sabía cuán importante era esto hasta que comencé a trabajar en alimento para el hambriento. The second of these small things La segunda cosa occurred at L'Abri, Switzerland, at L'Abri Fellowship in Switzerland. sucedió en Brie. L'Abri, En Lovre. the shelter, French for the shelter. It's a French word. La segunda cosa que se me ocurrió sucedió en la Universidad donde estudié en Suiza. La segunda cosa que sucedió que impactó su vida ocurrió en la universidad donde él estaba estudiando. One evening, Francis Schaeffer, the founder of L'Abri, was answering questions. Un día en la mañana, uno de los fundadores de este lugar estaba respondiendo unas preguntas. L'Abri was a remarkable place because people from all over the world came there. Es muy importante este lugar porque mucha gente de muchas partes del mundo va ahí. We had atheists out of Paris, France, Hay ateos, Marxists, marxistas, we had Muslims from musulmanes, Malaysia, de Malasia,
We had burnt out Christians. tenemos cristianos, We had people from all over the world. gente de todas las partes del mundo. And back in the 1960s and 70s, the Vietnamese War was on. Y en 1960, 1970, la guerra de Vietnam, And people your age, gente de su edad, all over the world, alrededor de todo el had mundo, one question they were asking. había una pregunta que ellos querían responder. Is there any truth? ¿Hay alguna verdad? I don't think many people your age ask that question anymore. Yo no creo que haya mucha gente de su edad que se haya preguntado eso otra It vez. was as if the Vietnamese War caused people to ask that question. La guerra de Vietnam hizo que la gente se preguntara esto. And people came from all over the world with that one question on their mind. Y la gente venía con esa pregunta en su mente de todos los lugares del mundo. Is there any truth? ¿Hay alguna verdad? And every week, Dr. Schaefer would have a question and answer time, and anyone could ask any question that they wanted. Y cada semana con el Dr. Sheffer teníamos una oportunidad de que él nos respondiera preguntas. And he would patiently take every question. He was a remarkable man. Y él era un hombre muy remarcable, muy destacable, que él respondía a cada pregunta. And one evening, he said something in passing. Cada vez que él nos decía algo, I don't remember what question triggered the statement, yo no recordaba la pregunta que precedía la aseveración, but he made this very simple observation. pero él hacía una observación simple. If you want to notice the difference between North America and South America, Si tú quieres notar la diferencia entre Norteamérica y Sudamérica, look at the ideas that came from Southern Europe to South America and the ideas that came from Northern Europe to North America. mira la diferencia que hay entre las ideas del norte de Europa y de las ideas del norte de Europa que afectaron el norte de América. He didn't expand on that. He didn't say any more about it. Él nunca más habló de eso, He never wrote about it. nunca escribió de eso, It was just this statement. solamente era una aseveración. And I thought, that's interesting. Y yo pensaba, esto es interesante. Many of you have heard interesting things and you just put it in the back of your mind. Muchos de nosotros hemos escuchado cosas interesantes y las ponemos en nuestra mente. And so I filed this one way, way back in my mind somewhere. Y yo puse esto en alguna parte de mi mente And many years later, y muchos años después, these ideas came to the surface again. estas ideas resurgieron otra vez. In 1981, En 1981, I came to work at Food for the Hungry. yo comencé a trabajar en alimentos para el hambriento. And I began traveling with Food for the Hungry to different countries in the world where we were working with very, very poor people. Y nosotros comenzamos a viajar a diferentes países alrededor del mundo, a trabajar con países muy, muy pobres. My first trip was to the nation of Haiti. Mi primer viaje fue a la nación de Haití. Haiti was then and still is the poorest country in the Americas. Haití en ese momento era y aún lo sigue siendo el país más pobre de Sudamérica. At the time, there were about 9 million Haitians. Hay 9 millones de 9 million Haitians. People living in Haiti. Hay 9 millones de haitianos And at the time, there were 1,000 relief and development organizations and mission organizations working in Haiti. y en este tiempo hay 1000 organizaciones trabajando en Haití And $130 million a year was pouring into Haiti in relief work and development work. se está dando una gran cantidad de dinero para dar un alivio a Haití para que ellos puedan recuperarse. Now remember, this is 1981, 82. Ahora recordemos, este era 1981, 82. $130 million a year average. 130 millones de dólares Is that a lot of money? es mucho dinero. Especially, 20,
5 years ago. That's a lot of money. Especialmente 25 años atrás, eso era mucho dinero. And Haiti was poor. Y Haití era pobre. How many of you remember the earthquake in Haiti 3 years ago now? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el terremoto en Haití hace 3 años atrás? Can you remember that? ¿Pueden recordar eso? The day before the earthquake, El día anterior al terremoto, there were 10,000 organizations working in Haiti. habían 10.000 organizaciones trabajando en Haití. 10,000 10.000 organizations. organizaciones. There was over $1 billion a year in international aid. Más de